que podemos dar inicio al espacio que tenemos el día de hoy. Hola Carlos, un gusto. ¿Cómo Hola estás? Patricia, ¿cómo estás? Aguacero por Buenas tu lado. tardes. Buenas tardes, no, por aquí todavía no. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidísimos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar que tenemos preparado para ustedes. Bueno, Súper. Listo, entonces vamos a conversar. No sé si trajeron el cafecito, la agüita, algo para amenizar un poco esta tardecita oscura. esperamos que sí. Aquí, por favor, esto, digamos que queremos que sea muy relajado este espacio. Queremos no que esto se convierta en un monólogo aquí con Patricia y yo hablando y ustedes que se nos duerman por allá. Queremos que participen. La idea es que vamos a empezar a lanzar unas preguntas durante estos 45 minutos que va a durar esta sesión. Entonces queremos, por favor, que cada vez que lancemos una pregunta, mejor dicho, tengan el dedo más rápido del oeste, porque les tenemos a las personas que más participen, les tenemos unas sorpresas. Los que duren hasta el final van a tener unas sorpresas bien chéveres y si participan mucho y tienen que durar hasta el final, porque al final vamos a tomar sus datos para poder dar los premios. Súper. Listo, entonces, empecemos. Muchas gracias a las personas que ya se han unido. Ya acá van uniéndose de a poco, pero perfecto. Acá los vamos esperando con cariño. Yo creo que para empezar, si me lo permites, Patricia, me gustaría saber si de qué ciudades nos están acompañando o incluso de qué país nos están acompañando. Si quieren en el chat pueden empezarnos a colocar. Entonces, su ciudad, Bogotá, Cali, Medellín, lo que sea, o incluso si están en otras latitudes. Entonces, comencemos por ahí para ver si estamos, si nos están escuchando y si no se nos han dormido todavía. No, acá, no, Medellín. Estaba ganando Bogotá. Bogotá iba ganando. Ujú. Ok. Súper, pero presente desde Barcelona, España. Ok, súper. Wow, muy bien. México, Carolina, Leonardo súper. Toledo, sí, ese apellido es bien Muy español. españoles. Ajá. De Ya México, tenemos Carolina, de Carolina Orjuela de México, de Bucaramanga, Cartagena, súper. Bucaramanga, Medellín. Dios, súper. Buenas tardes. Catalina de Colombia, muy bien. Buenísimo, súper, súper, Listo. porque este tema es Carmina Quindío. bastante latinoamericano. Sí, la Y idea es que ya, podamos darle información de valor también a las personas, no solo de Colombia. Realmente el foco es Colombia, pero también tenemos ahí para información para las personas de Latinoamérica. súper. Bueno, entonces siéntanse libres. Yo sé que el celular es bien importante, pero si lo pueden dejar en silencio en estos minuticos y darle la vuelta, yo sé que no es fácil, sé que es difícil, y si nuestro jefe también está por ahí escribiendo cada ratico, pues más aún, pero en lo posible sí, déjenlo ahí boca abajo para que estemos súper atentos y puedan ganarse esos premios que tenemos para ustedes. Entonces, dale, si quieres, Patricia, arranquemos. Bueno, primero, claramente presentarnos. Muchas gracias a todos por estar presente, por atender esta invitación. Es un gusto. Yo soy Patricia, yo soy la consultora en riesgos en recursos humanos de Sintecto. Llevo más de 15 años acompañando a las áreas de talento humano desde la óptica de la generación de información asociada a los riesgos con los candidatos, en este caso. También claramente Carlos Lancheros hace parte de nuestro equipo en Sintecto. Carlos es la persona que lidera el equipo de los oficiales de cumplimiento que tenemos en las diferentes compañías, los oficiales de protección de datos y los oficiales del programa de ética y transparencia. Entonces, nuestro objetivo es poderles compartir una mirada integral desde la parte de compliance, desde la parte de talento humano y desde la parte legal de una herramienta que genera mucha, digamos que, información, tendencia, y que claramente genera un valor agregado bastante importante para las grandes compañías que utilizan esta herramienta, pero queremos también sensibilizar en muchas cosas, creencias que seguramente podemos tener. Yo no sé, Carlos, ¿tú qué creencia tienes asociado al tema del polígrafo? ¿Te han hecho polígrafo? Uy, sí, a mí ya me han hecho un par veces Solamente para polígrafo. entrar en Sintecto.
Pa- Sí, par veces polígrafo para entrar a entidades, me han hecho polígrafo y también un par de veces donde han pasado temas hartos de pérdidas de dinero, de robos, de cosas así en las entidades donde he trabajado y pues nada, nos mandan al polígrafo. Entonces uno se siente como cuando uno va al aeropuerto y pasa por inmigración y se acuerda del programa Alerta Aeropuerto. Y me Más o dice, menos. yo no debo nada, pero tengo un susto en el berraco. Así es. Que bueno, acá las personas que nos están acompañando coloquen un uno los que han presentado prueba de poligrafía y cero los que no han presentado prueba de poligrafía. Entonces, ¿quiénes son los dedos más Freddy rápidos de hoy? Alexander dijo que Wow, sí, John Sierra, Angélica, Natalia, Franci, wow, súper. Kat, a Está, Catalina no, está, está más o menos Leonardo. No, pero está más recargada que sí le han hecho que polígrafo, sí, wow. ya avanzado. Sí. Sí, Bueno, no sí, sí, solamente sí. uno, ¿no? O sea, nosotros en Sintecto desfilamos claramente de una manera frecuente y recurrente por la prueba. Entonces, muchas veces nos han hecho no solamente uno, sino, como lo decía Carlos, varias veces los diferentes tipos de prueba que seguramente algunas personas ya conocen esta dinámica. Pero sí, eso es uno de los mitos que queremos también hoy conversar y es el ejercicio pues de saber qué tipos de pruebas también y que lo que tú decías, siento que de entrada me siento juzgado, no sé si hice algo malo, no hice algo malo, pero de entrada ya se siente una presión, una incomodidad por ir a contar información claramente a un tercero, ¿sí? Y que normalmente ya desde la palabra evaluación poligráfica, un examen, ya las personas claramente en su mente entran con un ejercicio pues de información o de ansiedad un poco asociado a la presentación de la prueba. Es decir, muchas veces no es porque en efecto exista algo negativo, sino que pues genera un poco de incertidumbre, es la palabra, este tipo de herramientas, este tipo de pruebas. Pero bueno, Sí. listo. Entonces, ya entrando entonces en materia, Carlos, dentro de lo que vamos a conversar hoy. Como lo estaba diciendo al inicio, esto es algo muy conversado, vamos a verlo desde la óptica de tres áreas como tal, gestión humana, compliance y desde la parte legal, y que en efecto ese punto de convergencia es la transparencia organizacional, porque aquí también yo me pongo en hemos dicho, con el corazón en la mano con las de talento humano, porque normalmente a veces estas herramientas lo dejan como a potestad de solamente las áreas que ejecutan, talento humano, seguridad física, o el controller, o la persona de compliance. Entonces, el ejercicio es poder hoy identificar que esto es un trabajo en equipo, estos son puntos de contacto para las diferentes compañías, porque finalmente son riesgos que se están midiendo dentro de esta aplicación, de esta herramienta como tal. Entonces, esto es lo que vamos a conversar entonces el día de hoy. Ok, súper. Entonces, Patricia, yo creo que arranquemos es, ¿qué tipo de herramientas hay en el mercado hoy en día para poder para poder hacer pruebas de investigación o bien sea para ver filtros para entrar colaboradores a una entidad o cuando hay algún tipo de siniestro, alguna situación eh, que se presente en cualquier empresa, cuéntanos qué tipo de herramientas pueden existir hoy en día en el mercado. Listo, hay varios. Digamos que se llaman pruebas de confiabilidad, ¿sí? Son 4 pruebas que están actualmente disponibles en el mercado. Y la más antigua, la que lleva más de 10 años, es la prueba de poligrafía, ¿sí? Es la que más tiene estudios, es la que más tiene investigaciones, es la que más tiene data, es la herramienta que tiene mayor información y es la herramienta que genera más captura de información porque mide 5 partes del sistema nervioso. Ha evolucionado, digamos que han venido también evolucionando algunas pruebas y la segunda prueba que empezó a salir es precisamente, hay una prueba que se llama BSA,
pues mal llamado el polígrafo de la voz, no es un polígrafo, es una prueba de confiabilidad que mide, digamos que la veracidad por medio de un sistema, por medio de la voz, se llama el BCA o es un analizador de voz. Sintecto no cuenta con esa herramienta dentro de su portafolio porque también de una u otra forma nuestras investigaciones y nosotros también lo que identificamos es cuál es la mejor herramienta precisamente para brindarle a nuestros clientes, digamos que la seguridad de poder tener una confiabilidad sobre las herramientas. Hay muchas compañías que la tienen dentro de su portafolio, las entidades del Estado en algunas la solicitan, entonces nosotros no utilizamos esta herramienta, nos apoyamos con otras herramientas. La otra es el iDetect, que no sé si tú lo has visto, lo has escuchado, y es que mide la dilatación de la pupila, ¿sí? Entonces hay una cámara, es una estación, es una prueba presencial, y es una cámara que está midiendo 300 fotos por segundo al ojo, y generalmente lo que indica la herramienta es que cuando tú estás generando una carga cognitiva, precisamente buscando o asociando la información que estás entregando, pues entrega obviamente la información de la veracidad de la información. Entonces, en este caso, ese es el live detect, es presencial también, dura 45 minutos la prueba, pero ahí es donde también viene algo muy particular, Carlos, y es, o por lo menos, no sé, acá las de talento humano, mándenme una manito apoyándome. En talento humano queremos saber por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. O sea, queremos conocer toda la información de los candidatos para poder tomar las mejores decisiones. En este caso, esta prueba solamente nos dice, Patricia, es confiable el 50%. Y uno queda como, ok, toca complementarla con otras herramientas. Pero finalmente la poligrafía claramente es la que mayor entrega información asociado a la confiabilidad y las preguntas asociadas al riesgo. Esas son las pruebas de confiabilidad. A veces se confunden mucho con las pruebas de integridad. Hay unas pruebas de integridad que, por ejemplo, en compañías que sean VAX y OEA, también la misma norma está pidiendo pruebas de confiabilidad o pruebas de integridad, y las empresas se apoyan mucho con las pruebas psicotécnicas, ¿sí? Las pruebas de valores. Hay pruebas muy interesantes de riesgos y también ya han ido evolucionando tanto las pruebas que también hay unas pruebas que están midiendo el riesgo oculto. Maquiavelismo, digamos que miran de una manera muy profunda también ese riesgo y es un poco más desde la seguridad psicológica que están mirando, digamos que las diferentes pruebas. Entonces, existen estas dos, confiabilidad e integridad, precisamente asociado a poder llegar a un punto final y es precisamente conocer ese grado de confiabilidad de la persona que va a ingresar y no solamente la que ingresa, sino de la que ya las personas, las compañías cuentan dentro de su planta de personal y también cuando se presentan algunas situaciones, como tú lo decías, en algunas situaciones pues las personas deben ir o se les invita claramente a que participen y que hagan parte de una investigación. Esas son las diferencias, esas son las pruebas en conjunto, pero hoy nos vamos a centrar en la reina, que es la prueba de poligrafía, la que más tiene más años en el mercado. Súper, súper. Yo aquí haciendo memoria, hay una película muy famosa que habla de este tema de poligrafía y lo expuso en su momento, que se llama Bajos Instintos. Está con Sharon Stone y con Michael Douglas, donde el personaje, digamos que engaña al polígrafo y dice una mentira, pero el polígrafo le cree. Entonces, ahorita me estaba acordando de esa película donde uno ve como se empiezan a crear un montón de mitos y realidades frente a este tema. Entonces, yo creo que sería chévere que arrancáramos con los mitos y quiero nuevamente que participemos los asistentes. Ya llevamos un número importante de asistentes. Entonces, quiero lanzar la pregunta, si quieres, pasa la diapositiva para ponernos en ambiente de mitos y realidades. Entonces, por favor, escriban rápidamente, en una frase corta, qué mitos ustedes han escuchado a nivel del polígrafo. No, es que el polígrafo, no sé, daña la salud, no sé, cualquier cosa, lo que se les ocurra en mitos que ustedes han escuchado o que ustedes piensen, sobre todo las personas que no han asistido a ninguna prueba de poligrafía, ¿qué se imaginan? Entonces aquí los dedos más rápidos del oeste, a ver. Comencemos. Un mito. Yo te voy a decir uno muy común que normalmente las personas cuando están teniendo este servicio preguntan, Patricia, ¿y si yo estoy nerviosa pierdo la prueba?
Ok. mira, Andrés, ese es un mito que normalmente preguntan en estas pruebas, si la persona en efecto genera digamos que una reacción fisiológica, si está nerviosa, ¿sí? Ahora, sí, claramente estamos hablando del sistema nervioso, pero ya les contamos un poco cómo es la dinámica, pero eso es uno de los mitos que se tienen y yo creo que también los podemos digamos que, identificar y es, la persona no reacciona fisiológicamente porque esté nerviosa a las preguntas que le está haciendo el poligrafista cuando está conectado a la herramienta. Entonces, un poco acá de teoría y es la prueba de poligrafía está estructurada, ya les vamos a contar, pero la prueba de poligrafía está estructurada de tal manera que la persona primero pase por un proceso de conversación, de entrevista, de preguntar información laboral, de experiencias familiares, financieras, o sea, existe una serie y un protocolo para que la persona precisamente vaya bajando su nivel de pronto de incertidumbre, como lo hablamos al inicio, ¿sí? Y cuando ya en efecto va a seguir la segunda fase, que es cuando ya lo conectan a los instrumentos del polígrafo, ya la persona claramente ha logrado entender, digamos, qué significa, a qué hace referencia, qué significa, y su nivel claramente, digamos que de incertidumbre o de agitación puede bajar. Ahora, puede estar nerviosa, pero yo puedo estar nerviosa si no estoy diciendo mentiras. Es decir, si yo estoy diciendo, hoy está haciendo mucho frío, yo puedo estar nerviosa diciendo, está haciendo mucho frío, pero eso no me hace reaccionar fisiológicamente en toda la parte del sistema nervioso a la pregunta que me están haciendo de si robé en el trabajo anterior, si estoy con planes de infiltración a la compañía, ¿sí? Entonces, es distinto la calibración digamos que sobre ese proceso, no es una prueba 100% confiable, ya lo vamos a ver. Si te Acá, ajá, acá sí, Patricia están diciendo que si la persona se muy nerviosa a la prueba, pierde la prueba. Andrés Monsalve está diciendo, Maribel dice nervios, Alejandra Borges, que es fácil de engañar, pregunta, Catarina Ponte, si ese de los nervios, Santiago Pineda dice que se pueden dar respuestas falsas y entre comillas engañar a la prueba. Daniela dice, si se ponen tachuelas en los pies, pasa la prueba. Casualmente yo vi, me hizo acordar Daniela de supuestamente hacer un experimento y entonces se ponía en un chinche en el pie, que es planito por un lado, entonces cada vez que le preguntaban, entonces oprimía el chinche con el dedo. Entre comillas, Natalia dice, el polígrafo nunca se equivoca. Andrés dice que si la persona zapatea altera la prueba. Danesa dice, si te mueves mucho demuestras nervios. Carolina Arjuela, no es una prueba 100% confiable. Y John Sierra, ¿cuál es la tasa de predicción de las pruebas de confiabilidad en cada una de las tecnologías? Ya ahorita te la comentamos. Y bueno, entonces sí, hay muchos mitos alrededor mira, de esto con el tema. generalizando, es uno, nervios y dos, es manipulación. Es que la persona esté con información inexacta, los pies, generando movimiento con los pies, el que se cause dolor, ¿sí? A la prueba. Y acá viene mucho, bueno, no sé cuántas psicólogas hay acá, pero aquí las pruebas digamos que hay una conclusión muy clara y es que las pruebas de poligrafía son pruebas que están midiendo alteración del sistema nervioso asociado a una pregunta. Pero aquí viene un tema importantísimo y es que Vanessa está diciendo si la persona está tranquila, le sale bien aún diciendo mentiras. Entra un punto súper importante y es el nivel de racionalización que la persona tiene sobre la pregunta. Porque si se le hace una prueba de poligrafía a una persona que viene de un contexto fuerte, de un contexto donde su sistema de defensa fue en violencia, una persona que, por ejemplo, ha vivido ha tenido, digamos que temas de habitabilidad en calle, ¿sí? Y va a entrar por ejemplo, hace parte de una fundación y está en un proceso de resocialización y le van a aplicar la prueba de poligrafía para entrar porque hace parte de un programa de diversidad e inclusión, por ejemplo. La persona en su racionalización no ve malo que roben, la persona en su racionalización no ve malo que agredir al otro sea malo. ¿Por qué? Porque viene de un proceso y digamos que de un contexto donde para esa persona era normal y natural defenderse, digamos que con estas herramientas. Entonces, ahí viene un tema súper importante y es qué tal
qué tal funciona la racionalización que la persona está haciendo sobre la pregunta que se le está generando, porque claramente todo empieza desde el pensamiento. O sea, por eso es que cuando se hace el post-test, que es después de que desconectan a la persona la primera vez, siempre preguntan como, Patricia, ¿qué se le vino a la mente sobre si usted ha cometido robos de valor en trabajos anteriores? Entonces uno dice al poligrafista, ¿sabes qué? Yo me acordé que yo imprimía las tareas de la universidad. Eh, yo me acordé que yo me robé la uva de Carulla, yo me acordé que yo le había robado las vueltas a mi abuelita, ¿sí? Entonces, ese tipo de racionalización y ese tipo de pensamiento que genera una emoción y luego una acción es lo que precisamente, digamos, que está tomando la prueba de poligrafía. Pero este tema tiene un componente muy, muy psicológico, precisamente por ese proceso de cómo funciona, digamos que el pensamiento para generar esa alteración del sistema nervioso. Entonces, claro, la persona puede estar tranquila, pero, por ejemplo, en este caso, Vanessa, yo puedo estar tranquila, pero yo no puedo manipular que mi sistema, que mi torrente sanguíneo no se acelere. Yo puedo responder diciendo mentiras, pero yo no puedo manipular que mi corazón no se agite, yo no puedo manipular que mi torrente sanguíneo yo lo pueda controlar, yo puedo controlar el movimiento, ¿sí? Yo puedo controlar la tachuela que tiene la persona que se está colocando, digamos que para la prueba, yo puedo controlar el movimiento, ¿sí? Yo no puedo, no pudiese controlar la sudoración, ¿sí? Entonces, claro, pues, como son 5 partes y por eso es que esta prueba es tan completa, porque como mide 5 partes del sistema nervioso, pues da información y que las gráficas van a ir moviendo como esa aguja precisamente para poder obviamente tener una información de ellos. Entonces, buenísimas esas preguntas y la participación. Daniela está Listo. súper atenta acá, anotando quién es el más rápido y el más participativo para que puedan Sí, los Por más supuesto, ya participativos. tenemos un favorito hasta el momento. Sigan haciendo Ok. preguntas para que puedan seguir participando. Bueno, arranquemos porque el tiempo apremia. Entonces, empecemos a hablar de mitos. Vámonos con el primer mito que tenemos preparado para ustedes. Entonces, el primer mito habla de... ¡Tarán! Habla de... voy. Voy, Y acá voy. el dedo no fue Patricia. El dedo no fue La para... más ¿El rápida no fue. polígrafo detecta mentiras con 100% de precisión? ¿Tú qué opinas, Patricia? ¿Cuál es la Eh, realidad? la realidad es que no hay ninguna herramienta infalible. Lo primero, no hay ninguna herramienta infalible. ¿Sí? Todo esto es una composición de, digamos que todo esto es una composición de la persona, el equipo y el poligrafista, ¿sí? Porque en efecto, ya lo vamos a ver, pero dentro de esta configuración emergen 3 actores principales, ¿sí? Y es que está midiendo una respuesta fisiológica la persona, si está dando una respuesta y eso es lo que están capturando, digamos que los diferentes sistemas, pero también viene acá el ejercicio del poligrafista y es que tanto a mí el poligrafista me está clarificando la información, qué tanto el poligrafista está generando un mapa mental donde si, por ejemplo, yo le estoy preguntando, digamos que, por ejemplo, por falsificación de documentos, entonces, en esa falsificación de documentos, ¿en qué consiste? Entonces, el poligrafista empieza a recorrer desde la experiencia laboral, empresas ficticias, cargos, motivos de retiro, en temas de antecedentes, récord, detenciones, en datos personales, la parte académica y es en esa falsificación a nivel general de documentos o adulteración de documentos, por ejemplo. Entonces el poligrafista tiene primero una formación. Para los que no conocen mucho el perfil, claramente el poligrafista tiene una formación, tiene que tener una actualización cada 2 años, digamos que tiene diferentes profesiones, pero sí debe tener el curso como tal y esa hace parte de esa experiencia y estar haciendo más o menos 4 pruebas al día. De manera recurrente y es esa experiencia que le da precisamente poder conocer, conectar, generar empatía, porque claramente las pruebas, lo que se necesita en las pruebas es que la persona pueda entregar información. Yo siempre le digo a los clientes como, de nada nos va a servir una prueba cuando una persona reacciona fisiológicamente y no nos dice nada. Eso es una prueba, pues digamos que no agrega valor, porque finalmente no se logra entender qué fue lo que lo hizo reaccionar y por eso, más tarde lo vamos a ver, pero las preguntas tienen que ser precisas. Aquí sí es 100% precisas. ¿Qué quieres saber tú de la persona que estás evaluando? Tanto en preempleo como en rutina como en específico. Por acá estaban diciendo, por acá que si una persona, por ejemplo, tiene temas de consumo, la pregunta que se haría es, ¿y le preguntaron sobre consumo, por ejemplo, en la prueba?
Si el consumo fue frecuente, si el consumo fue recurrente, porque muchas de las admisiones es cuando las personas prestaban servicio, cuando los hombres prestaban servicio, y entonces cuando era centinela, en la universidad, en el colegio, personas, digamos que ya mayores, manifestaban que hace más de 20 años habían probado o no les había gustado, o sea, es decir, admiten contacto, pero aquí viene un tema súper importante y es la frecuencia y la recurrencia de ese comportamiento que yo puedo tener. ¿Sí? Entonces, es la pregunta sí tiene que ser 100% precisa, porque ahí es donde está la ganancia. Si a mí me preguntan, no sé, mariposa, 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 pues yo voy a responder mariposa, 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 ¿sí? Y no voy a generar reacción. Hay algo también súper importante, Carlos, y es, las pruebas miden hechos cumplidos, no miden proyecciones. ¿A ti te gustaría irte de viaje a París? Eso no lo va a medir. Pues yo le pudiese decir al publicista, me encantaría irme de viaje a París, No a la pero futurología. exactamente, entonces siempre es hecho cumplido, ¿sí? Fue usted, se benefició, participó, usted lo, o sea, digamos que la pregunta tiene que ser tan clara y en hecho cumplido. Proyectivo, esto no es un tema proyectivo, ¿sí? Y Oye, entonces es algo súper importante porque aquí emergen varias cosas. Hay algo también relevante, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero también es el tema del instrumento como tal, o sea, persona, poligrafista y el instrumento como tal, que es el polígrafo. el instrumento. Oye, todo lo que acabas de decir es interesantísimo y me da paso al siguiente que como que se complementa al siguiente mito, que es si es infalible o no puede engañarse al polígrafo, con aquello, por ejemplo, de la película esta de Bajos Instintos. Ok. Es infalible y no puede engañarse, no, como ya lo dije, no es infalible, ninguna herramienta, ni el polígrafo, ni el BCA, ni el estudio de seguridad, ni en los antecedentes, ninguna consulta, ninguna técnica y ningún tipo de examen es infalible. O sea, es como cuando vamos a hacer exámenes médicos. A veces le dicen a uno, sabe que su merced devuélvase porque es que la máquina estaba fallando, no centrifugó su sangre, entonces devuélvase porque toca volverlo a calibrar, ¿sí? Ninguna herramienta, digamos que es infalible. Por eso acá el ejercicio es poder complementar la información, complementar qué tipo de pruebas dependiendo del riesgo que yo quiero prevenir, ¿sí? Entonces, los poligrafistas tienen claramente una formación y ellos también tienen que hacer técnicas, digamos que de contramedidas. Cuando las personas no quieren entregar información, por ejemplo, cuando son monosílabos, sí, no, no dicen nada, el poligrafista tiene un proceso donde en su formación hacen que dentro de la entrevista las personas puedan empezar a admitir, 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 admitir y a sacar, digamos que, información precisamente para que, digamos que la información que ellos están suministrando pues sea lo más completa posible. Ok, vámonos al siguiente mito. ¿Viola derechos laborales? Viola derechos laborales. Bueno, lo primero es que acá y los que están acá, pregunta, si están haciendo las pruebas de confiabilidad, en este caso de poligrafía, ¿eso está en su reglamento interno de trabajo? Es lo primero. Es súper importante que esté, porque son, digamos que herramientas que yo lo que sugiero es que no digan poligrafía. Yo sugiero es que la compañía, dentro de sus protocolos de gestión de riesgos, tiene habilitado unos sistemas de estudios de seguridad o pruebas de confiabilidad o pruebas de integridad súper general, porque cuando tú ya no quieres polígrafo y te vas para el del rostro, por ejemplo, ¿sí? Pues digamos que tendrías que hacer muchas cosas, pero lo primero es no viola, ¿sí? Derechos laborales. Lo que sí sugiero es que esté muy bien documentado en los procedimientos desde talento humano, en las matrices de riesgos de cargos críticos, con el oficial de cumplimiento, con el oficial de protección de datos y dentro de la organización debe ser una política clara que le apunta a temas de transparencia y ética, ¿sí? Porque aunque es una herramienta de selección de personal, también es una herramienta de confiabilidad de las personas que están al interior, pero viene acá un ejercicio y es, no violo cuando yo tengo un consentimiento de Patricia, ¿sí? Si ya a mí me está autorizando a hacer pruebas, digamos que a nivel general o autorización de protección de datos, no estamos violando nada porque la persona está autorizando, ¿sí? Entonces, claramente es un ejercicio que tiene un acompañamiento integral desde la ejecución, entonces tienen que entregar un consentimiento, una proporcionalidad también, es decir, ¿qué quieres lograr con eso? Porque hay muchas compañías que también utilizan la prueba de poligrafía como un castigo, como una Como algo amenaza. represivo. ¿Sí? Claro, es como una amenaza, y entonces usted no rinde, entonces le toca bailar en polígrafo cada 6 meses. Pero también acá el tema es
toda la información que tiene el contenido de un reporte de poligrafía, toda la información es sensible, confidencial, privada y semiprivada. Es decir, yo tengo la autorización, pero el hecho de que yo tenga la autorización no significa que yo voy a divulgar dónde vive, qué consumió, que en algún momento el tío Pepito, que la mamá le dijo que había salido al campo, resulta que el tío Pepito estaba en la cárcel. Esa información es totalmente confidencial. Entonces, la respuesta al mito de viola los derechos es no. Obviamente hay recomendaciones para tener un buen manejo, ¿sí? Pero acá definitivamente es que esto, digamos que todo tiene que entrar obviamente a un tema, pues digamos que documentado y demás. Ok. Listo. Ahora, yo te Me- pregunto, ¿reemplazas las herramientas de investigación? no, definitivamente yo creo que este polígrafo lo que hace es complementar siempre. O sea, definitivamente debemos imaginarnos todas las posibilidades que tenemos para detectar cualquier situación, bien sea en un proceso de vía de diligencia, previo a una contratación, por ejemplo, de un funcionario, de un colaborador, o también posterior a una actualización o a un tema de rutina que queremos saber si la persona se ha portado bien o no. Entonces, sí, definitivamente yo creo que es complementario. Súper. Listo. Ya entramos entonces a algunas definiciones y aquí respondemos la pregunta sobre el nivel de confiabilidad. El nivel de confiabilidad de la prueba de poligrafía está entre un 90 y un 95%, ¿sí? Digamos que las otras herramientas, en las otras herramientas también digamos que se tiene un nivel de confiabilidad, pero es inferior al 90%, el 85, el 87%, ¿sí? Por ejemplo, las otras herramientas, creo que no lo mencioné y digamos que dentro de las otras herramientas de confiabilidad está una prueba que se llama RPPG, que mide la sensación termodérmica del rostro por medio de la cámara. Esta es la única prueba de confiabilidad virtual que se genera, dura más que un polígrafo. Un polígrafo dura mínimo de durar hora y media, normalmente son 2 horas, cuando son rutina o específicos se pueden demorar hasta 3 horas, dependiendo de la complejidad del caso. Pero es la única herramienta que se demora 2 horas y media y está utilizando una técnica que se llama fotopletismografía. ¿Esto qué está haciendo? Cuando yo estoy respondiendo al proceso de la prueba, está tomando precisamente la sensación termodérmica del rostro, o sea, desde la dermis, desde la piel. Eso es lo que está haciendo esa prueba. No lo dije al inicio. Pero el nivel de confiabilidad de la prueba de poligrafía es del 90-95, porque convergen los tres puntos que les había mencionado. Ahora, ¿qué es eso del instrumento? Digamos que el instrumento poligráfico y es un equipo, ¿sí? Anteriormente se llamaba calibración, eso es como cuando uno va a calibrar una herramienta como tal. Anteriormente se llamaba calibración, pero ahora los mismos polígrafos, o sea, el instrumento como tal, tienen unas pruebas de funcionalidad y las mismas, digamos que el mismo equipo lo puede hacer. Entonces hay unas marcas, hay unas marcas que a veces de pronto compañías base les piden a los probadores como nosotros, que les compartamos el certificado de funcionalidad, precisamente porque eso hace parte de estar tranquilos en que las pruebas se desarrollaron bajo el estándar precisamente de esas pruebas digamos que de funcionalidad. Y también, ¿quiénes regulan a los poligrafistas? Entonces está primero la APA, la Asociación Americana de Polígrafo, está la Latinoamericana, acá en Colombia está el EPI, que es donde se forman los poligrafistas, y son los que regulan, y estas mismas compañías lo que hacen también es generar los cursos de actualización que tienen cada 2 años que asistir, digamos que los poligrafistas. Entonces, son, digamos que temas desde el proceso como tal del equipo, el nivel de confiabilidad y quién regula precisamente a los poligrafistas. Y claramente acá Casa de Herreros son de palos, todos los poligrafistas tienen todo su debido proceso, tienen todas sus certificaciones, su experiencia, antecedentes, todo lo que nosotros hacemos obviamente acá en Sintecto, porque también va basado en la experiencia que tienen los poligrafistas. Y también tenemos perfiles de poligrafistas, o sea, es tan diversa el nivel de atención que tenemos, digamos que desde preempleo, rutina o específicos, que también tenemos diferentes por especialidades. Está el poligrafista que fue militar, está la poligrafista psicóloga, está el poligrafista que atiende casos de temas de temas sexuales, ¿sí? Está el poligrafista que está atendiendo otro tipo de criterio y de segmentación. Entonces también hay especialidades sobre ellos. Carlos, y entonces Bueno, listo. el Pero libro del diccionario de el la tiempo Real Academia apremia. de la Lengua dice que Él dice que el polígrafo es un aparato, ¿sí? Es el aparato.
En cambio, el examen de polígrafo, pues, es el proceso que utilizamos el aparato para hacer la evaluación. En cuanto al polígrafo, que registra cambios continuos visuales permanentes o simultáneos en patrones cardiovasculares, que el corazoncito se mueva muy rápido, respiratorios, que uno, claro, cuando le asusta, entonces uno empieza a ahogarse, o electrodérmicos, porque por ahí nos ponen unos aparaticos en los dedos, que ahorita vamos a ver cuáles son los componentes, y entonces ahí también un tema ahí eléctrico, un tema de sudoración, etcétera, etcétera, pero no decir, no, es que como yo sudo tanto siempre, por ejemplo, yo personalmente una infidencia, sudo mirando televisión, entonces no, yo como sudo harto, entonces me va a salir mal el examen, no pasa eso. Pero entonces el aparato tiene, el polígrafo tiene una serie de componentes, y ese resultado que generan esos componentes, pues emiten una opinión diagnóstica con respecto básicamente a la honestidad de la persona, a que, o mejor, al intento de engaño que quiera hacer la persona, porque es un tema, digamos que consciente ese engaño. Y el examen, pues, es el proceso que abarca todas esas actividades que hace el examinador con el aparato, con el individuo, y durante este hace una serie de entrevistas previas al proceso, conecta los aparatos, bueno, ya ahorita vamos a ver como los pasitos uno a uno. Entonces, diferencia entre polígrafo, examen de polígrafo aparato, examen de polígrafo, pues es ese proceso que abarca todas estas actividades. Súper. Ahora, para los que no han presentado la prueba de poligrafía, se ve algo así. No tan serio como el señor de la foto, pero se ve algo así. Entonces, digamos que está la manga cardíaca, que mide la presión sanguínea, está el neumógrafo, que mide la parte abdominal, la parte respiratoria, está el sensor de movimiento, ¿sí? Está el pletismógrafo, que se pone en los dedos y mide precisamente esa contradicción a la dilatación de los vasos capilares. Está la platina, ¿sí? Que se enrolla, digamos que en los dedos, y viene también el tema de la dermis, la sudoración y la conductividad. Y está el neumógrafo torácico, que mide la reacción respiratoria torácica. Entonces, esto suena como muy examen de laboratorio clínico, pero digamos que está precisamente acá, esta sección, está como cuando a uno le toman la tensión, y está el de los dedos, y está pues cuando uno se va a sentar a hacer el proceso. Acá hay algo súper importante, y es parte de la técnica de APA, es que la persona queda, decir, entra a la sala de poligrafía, la sala tiene que tener unas condiciones mínimas de adecuación. Entonces tiene que estar, digamos que dentro del proceso, tiene que estar sin ninguna distracción, tiene que ser insonoro, bueno, tiene que tener algunas, digamos que condiciones precisamente para que la ejecución se pueda dar de la manera correcta, pero también de entrada está siendo grabado. Entonces la persona también tiene conocimiento que el proceso, obviamente, desde que ingresa está siendo grabado precisamente, y digamos que esas grabaciones pues es más precisamente por identificar. Nosotros aquí hacemos quality control del 10% de los estudios de poligrafía que hacemos para nuestros clientes, de los más de 10.000 estudios de seguridad que hacemos en el mes para las grandes compañías del país, hacemos un quality control. Entonces ponemos a que otro poligrafista audite ese video que, digamos que de la prueba que le realizó a las personas, y en algunos casos yo he tenido, por ejemplo, que ver pruebas de poligrafía y empezar a identificar precisamente, porque a veces hay algunas palabras que pueden detonar o no, ¿sí? Entonces, digamos que eso genera, eso es muy funcional y hace parte pues también de la arquitectura de la prueba. Entonces, estos son los instrumentos que cuando yo llego, claramente en una segunda fase, porque previamente hay una preentrevista, pues digamos que me colocan en el cuerpo. Patricia, qué pena interrumpirte. Una pregunta, mirando al señor, me puse a pensar, oye, ¿qué pasa si una persona no tiene sus extremidades superiores por algo? ¿Cierto? No tiene una mano, no tiene las dos manos, no tiene los dos brazos, y entonces que no le pueden hacer la prueba, ¿o qué pasaría? Si tiene, por ejemplo, digamos que como está, por ejemplo, la de la tensión, que se llama la manga cardíaca, esa puede ser en la pierna. O sea, por ejemplo, si no Ok. tiene una extremidad superior, puede ser en la pierna, y las otras, digamos que los otros elementos pueden ser en la otra mano. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que claramente por programas de diversidad, inclusión y derechos humanos, también claramente tienen que cumplir su protocolo pues de ingreso o su protocolo de rutina. En algunas ocasiones sí, digamos que se ha tenido que utilizar precisamente esa variedad en poder aplicar digamos que los instrumentos, pues dependiendo claramente de la extremidad que la persona pueda o no pueda tener. A veces, y Ok. a veces no es algo que, por ejemplo, uno dice, yo tengo una discapacidad porque no tengo, por ejemplo, una falange de un dedo. Ok, ¿qué nivel de discapacidad?
Claramente aquí viene el tema, es la discapacidad mental psicosocial, que es totalmente un tema diferente a una discapacidad física. Pero la discapacidad mental psicosocial, y lo vamos a ver más adelante, pero la recomendación es que cuando una persona les esté manifestando que tienen un ejercicio, digamos que de consumo de medicamento, que esté implícitamente alineado al sistema nervioso, claramente se tiene que tener, digamos que la recomendación tiene que llevar la fórmula para que el poligrafista pueda evaluar si ese medicamento hace o no parte de poder ser inhabilitado para presentar la prueba. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es algo súper importante porque en las entrevistas las personas le cuentan a la psicóloga si tienen o no tienen algún tema, digamos que de medicamentos. Entonces, esto es básicamente y a grandes rasgos Y me que es imagino que si uno está alcoholizado, está drogado o está, mejor dicho, pasmado con cierta medicina, pues eso pues, igual no está enguayabado, no puede ir hasta hacer la prueba. su sistema nervioso está alterado. Entonces, Entonces su no puede. nivel de frecuencia, claramente una persona que está bajo los efectos del consumo, los poligrafistas también detectan y cancelan la prueba, es decir, no pueden ejecutarla porque pues no está digamos que el ejercicio dispuesto para que se pueda dar. Y también claramente personas obviamente que tienen digamos que tienen, por ejemplo, el grado de alicoramiento, pues claramente son personas que su proceso de racionalización está totalmente. Ahora, ¿sabes qué no nos ha pasado que lleguen borrachos o que lleguen con alicoramiento a las pruebas? Sí, obviamente han Ok. intentado llegar, más que por manipularlo, es por precisamente buscar un refugio en el Sí. consumo a un examen, o sea, Si alguien dice, oiga, ya a mí cuando me dan nervios me tomo un aguardientico, así que antes de hacer un webinar, entonces me tomo un aguardientico para que se me pasen los nervios. no. No, claramente, y el poligrafista tiene Ok. toda la autoridad y toda la potestad para decir la persona no cumple con las condiciones, o sea, puede estar en prueba, pero en la preentrevista, si ve que precisamente las personas están generando, digamos que un tema contradictorio, pues tiene toda la autoridad y toda la potestad para decir, esta persona no cumple con las condiciones Listo. mínimas para poder ejecutar la prueba. Entonces en estos tipos de Acá hay unas poligrafía, preguntas, ay, acá hay sí. unas preguntas en el chat, porfa. Tenemos a Jacqueline Montoya. ¿Existe un estudio específico para ser poligrafista? No. Es decir, el estudio entiendo que es la formación profesional, y si lo estoy entendiendo de la manera correcta, no. Aquí tenemos poligrafistas de todas las profesiones. Lo que tiene que tener es el curso de poligrafista, ¿sí? Y tiene que tener su polígrafo, o sea, comprar el instrumento como tal. Y tiene que tener las actualizaciones que brindan las entidades cada 2 años, es lo que ellos deben tener. Perfecto. Tenemos a Leidson Alejandro Ladino. En los resultados del examen, ¿cuáles son los baremos de correlación entre esos 5 campos de medición de respuestas fisiológicas? Sí, Pues digamos que los baremos están muy dimensionados, desde el ejercicio, desde las pruebas psicotécnicas, desde la población, desde el sector, desde el género, digamos que desde la cultura y demás, teniendo en cuenta que el sistema nervioso no es estandarizado para ninguna persona, todos tenemos un nivel de alteración o un nivel de entendimiento del sistema nervioso diferente. Yo me puedo asustar, porque un ejemplo, un poco para explicarlo, y es, ¿cómo reaccionarían o cómo creen que ustedes reaccionan cuando los van a robar? Yo digo, no, si yo me van a robar, yo me dejo. Yo le digo, róbeme. Es lo que yo estoy pensando. Pero cuando me encuentro en un nivel real, ¿sí? Hay personas que se quedan quietas, hay personas que se ríen, hay personas que reaccionan con el impulso, ¿sí? Porque yo no voy a controlar digamos que en este nivel, cómo va a reaccionar mi sistema nervioso a un estímulo externo. ¿Sí? Entonces, en efecto, digamos que es un poco distinto a cómo funcionan las pruebas psicotécnicas respecto al tema de los baremos, que en efecto, digamos que no se puede generar como una estandarización. Lo que sí claramente existe una estandarización es de esas partes del sistema nervioso, cómo pueden, digamos que, generar la respuesta respecto a las gráficas que se están tomando y la calificación de esas gráficas que están generando, pero eso es algo ya muy técnico desde el poligrafista. Es un poco como la explicación para la pregunta, digamos, que nos hace Alejandro. Perfecto. Y John Tenemos Sierra. a John Sierra. En estado de embarazo se puede presentar la prueba y si no se puede hacer en estado de gestación, ¿qué se debe hacer en este caso? Listo, muy buena pregunta. No, por prevención,
a que en efecto la exposición meramente de estar en un proceso, digamos que de prueba que genera un nivel de pronto de ansiedad, incertidumbre, pues pueda de pronto ocasionar algún tema con el bebé. Entonces la respuesta es no se sugiere, no está prohibido, pero no se sugiere que se pueda hacer, ¿sí? Por evitar riesgos, digamos que tanto para el bebé como para la mamá, respecto a ese nivel de ansiedad que pueda estar viviendo la mamá. ¿Qué se puede hacer? Utilizar pruebas asociadas a las otras herramientas. Entonces, la de los ojos, la de la voz o la de la sensación termodinámica del rostro, que aunque son pruebas de confiabilidad, pues digamos que no generan tanta, no son tan invasivas. Entonces, digamos que esa es como la respuesta al tema de la persona en gestación. Súper. Listo. Súper. Y la Pase el- última. Ok. Sí, perdón, aquí me salté una, no. Y si tengo una persona para poligrafía, pero está en turno de noche, ¿existe alguna condición previa? Ya les voy a decir, ya les voy a contar. Vamos a avanzar acá porque Perfecto. sí, las dos preguntas que Listo. siguen ya las vamos a responder acá. Tengámoslas ahí. Ok, Pues, perfecto. hablemos ¿Listo? un poquito de los tipos de poligrafía. Estamos hablando de que para investigaciones, para temas de evaluación de empleos de rutina o para preempleo, para antes de que ingrese la persona. Y como tenemos, yo creo, pues perdemos personas de fuera de Colombia o personas que están en Colombia, pero tal vez tienen su empresa, es multinacional y tiene que abarca temas LATAM. Entonces, se admite la prueba de poligrafía, es legal. ¿En qué países? En Colombia sí, en Colombia no, dependiendo de. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, digamos que acá hay un ejercicio y es, depende claramente del país. O sea, yo le digo a mis clientes como, es que en Colombia la información es, o sea, solamente se toca saber buscar, porque la exposición de información en Colombia y lo que se permite es muy amplio en comparación de otros países. Entonces, dependiendo claramente, digamos que se puede generar una aplicación porque de una u otra forma es algo que las compañías están determinando y, por ejemplo, en Colombia el Código Sustantivo del Trabajo dice que las compañías tienen libre albedrío o libre decisión para establecer los controles para la selección de su personal, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de las pruebas, se puede identificar precisamente dependiendo claramente del objetivo en cada uno de los países. Entonces, las poligrafías específicas que son para un hecho puntual de investigación siempre tienen que estar acompañadas de un debido proceso. O sea, yo no pudiese, no es la recomendación, enviar a Carlos a prueba de poligrafía por intento de sospecha. O sea, debe estar articulado bajo un proceso de control disciplinario, o sea, que esté en un proceso de investigación disciplinaria, que haya tenido los descargos y que exista precisamente esta prueba que ayude en la investigación, ¿sí? Para poder tener más herramientas de información, ¿sí? Por ejemplo, estas poligrafías también, y me voy muy a la rutina, Carlos, me voy adelantando, y es, están utilizando, ¿sabes? Demasiado los canales éticos, están utilizando las pruebas de poligrafía de rutina precisamente para, digamos que tener una herramienta que les ayude a identificar precisamente si esa denuncia es válida o no es válida, ¿sí? Tengo clientes que son muy específicos desde el control interno, los que manejan las líneas de ética y los oficiales de ética y transparencia también, que se apoyan en estas pruebas para poder solucionar o de pronto tener mayor información respecto a la denuncia anónima sobre corrupción, sobre soborno a contratistas, sobre manipulación de terceros, manipulación de información y beneficios indebidos. Entonces, las pruebas de rutina también se están apoyando mucho estas áreas desde compliance y desde relaciones laborales también para poderlo realizar, ¿sí? Y las poligrafías preempleo, pues que son las más, digamos, que las que más se utilizan, tienen una connotación claramente en diferentes países, ¿sí? Está autorizado ese uso, en Colombia también está autorizado ese uso. Anteriormente se utilizaba solamente para seguridad privada, pero ya en las empresas privadas tiene que estar orientado a la matriz de riesgos de cargos críticos, que es la matriz que desde gestión humana debemos construir de la mano de los oficiales de cumplimiento, ¿sí? O si somos BASI o EA, dependiendo claramente de la norma, y tiene que estar orientado precisamente a identificar esos riesgos que están en esos cargos. Y aquí la invitación es siempre veamos el cargo, no la persona. ¿Sí? Entonces, ese cargo, ¿qué riesgo tiene? Bueno, Patricia, por estar ejecutando ese cargo, ¿qué materialización o qué riesgo pudiese estar materializándose siendo Patricia la que esté en ese cargo? O sea, siempre digamos que ir como al proceso. Y mira que, ¿cuántos polígrafos crees tú que nosotros pudiésemos estar generando, Carlos? Ahorita dijiste que 10,000 al mes. Estudios de seguridad.
Ah, perdón. Entonces polígrafos más, me imagino yo. Entonces, digamos que dentro de las poligrafías que nosotros hemos realizado, nuestro concepto, por ejemplo, con hallazgo es que la persona generó una reacción fisiológica al engaño, es decir, reaccionó a la pregunta uno, 2, 3 o 4. Hay personas que reaccionan a todas. Hay personas que reaccionan a las tres, hay personas que reaccionan a una sola, a la segunda. Y en las reuniones de seguimiento con nuestros clientes, yo les muestro es, mira, tú, el perfil, o sea, las personas que estás evaluando, reaccionan a la primera. Por ejemplo, si entregó información no verídica en el proceso de selección, ¿qué información? Los documentos, le dijo que era casado y resulta que era viudo, o sea, ¿qué información está entregando? Y miramos tendencia. ¿Por qué es importante esta estadística, Carlos? Es porque a los clientes lo que yo les digo es, ¿qué pueden preguntar en selección? ¿Qué pueden preguntar ustedes antes de mandarlo a una prueba, digamos que de confiabilidad, que precisamente cuando lleguen ustedes puedan identificar si es un riesgo o no es un riesgo en las entrevistas? Yo soy partidaria que en las entrevistas se pueden preguntar muchas cosas y tengo, digamos que, o también una línea de consultoría, donde también en esa línea de consultoría acompaño a las áreas de talento humano a hacer precisamente esa entrevista basada en riesgos. ¿Mm? Porque se pueden identificar demasiadas cosas en esos resultados. El hallazgo menor es cuando pasa, es decir, no dice, no reacciona fisiológicamente, pero dice una cantidad de cosas que uno dice, oh, por Dios, ¿de dónde sacaron esta persona, este candidato, de dónde es? Porque cuenta un montón de cosas. Además que hay muchas personas que cuentan hasta el primer tetero, pues, que se tomaron cuando pequeños. Entonces, cuentan mucha información y hay unos hallazgos importantes que, aunque no son delicados, son importantes que las compañías conozcan. Ok, o sea que estamos viendo que más o menos un poco más del 50% estas pruebas siempre arrojan algún resultado que sirve para poder hacer un proceso de filtro o de encontrar cosas en estos procesos de evaluación. Total, siempre va lo que yo les digo, o sea, siempre las pruebas mal nos va cuando la persona reacciona y no dice nada. Pero cuando la persona está, digamos que entregando tanta información, esa es la ganancia de una prueba de confiabilidad, de una prueba de polígrafo. Entonces, Okay. es claramente, digamos, tienen Yo creo estos que aquí diferentes. saltemos y vamos directo al tema de compliance porque nos falta, hemos dicho, ya nos volamos de tiempo. Listo. Listo, Bueno, entonces, desde tu figura, Carlos, de oficial de cumplimiento, y claramente el equipo, que es un equipo grande que tú manejas para las diferentes compañías, ¿cómo es sí, ese proceso cuando te llega la gerente de talento humano, cuando te llega la psicóloga o la estructura desde talento humano, precisamente con los resultados de las pruebas de confiabilidad o preguntando si en algún caso ameritaría generar precisamente esa prueba de confiabilidad para el personal activo? claro. Pues nosotros desde nuestra línea oficiales de cumplimiento, pues nosotros por normatividad y por ley 2195 hoy en día nos obligan a que debemos hacer debidas diligencias, ¿sí? A todas las contrapartes, clientes, proveedores, accionistas y funcionarios. En esta parte de funcionarios, pues claramente uno que puede decir, oiga, venga, pues señor gerente, gerente de talento humano o señora gerente de talento humano, podemos en los procesos de debida diligencia previo a la vinculación, podemos integrar en este proceso de validación, pues un tema de poligrafía, que nos genere una cultura organizacional de cero tolerancia a temas de corrupción, de soborno, de temas de riesgo, de cero tolerancia a riesgos de lavado de activos o delitos fuente de lavado de activos, etcétera, etcétera. Nos sirve como una herramienta para complementar investigaciones que se puedan dar internas. A veces, por ejemplo, por línea ética hacen un reporte, oiga, no, es que tal persona vimos o escuchamos que está haciendo una colusión con otro para hacer un robo a la compañía o para sacarle una plata a la empresa. Entonces, claro, una investigación, ahí la prueba del polígrafo podría servir para darnos indicios y poder enfocar la investigación, no como prueba, claramente, y ahorita vamos a ver ese tema legal en los últimos 2 minuticos. En temas de prevención, Tenemos acá, actuamos como barrera perdóname, Carlos. Dime. Tenemos por acá unas preguntas que no sé si quieras irlas respondiendo de una vez que Dani, van al muy final. de la mano con este. Al final, ¿o qué prefieres? Sí, Sí, porque ya vamos a entrar en unos temas y yo creo que van a tener varias inquietudes sí, adicionales. que creo que la poligrafía se menciona en los documentos de sistemas ARLAF. La respuesta es, se pueden mencionar, ¿sí?
pero el mencionarlos implica que hay que cumplirlos. Entonces, si quieren hacerlo como a potestad dependiendo de, ahí nos podemos pegar un tiro en un pie. Entonces, cuidado con eso. En temas de prevención, pues obviamente actúa como barrera preventiva y en temas de certificación como base OEA, pues eso también puede ayudar al estudio de seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de los pasos. Listo, sí, sirve para muchas cosas. ¿Qué pasos tengo que hacer yo en temas de cumplimiento para que eso llegue a ese feliz término? Primero, teniendo en Carlos, cuenta, ¿y, y esto es responsabilidad solamente del oficial de cumplimiento? no, Es decir, ajá, no, esto es un trabajo mancomunado entre todas las áreas. O sea, en todas las áreas, primero tenemos que ponernos de acuerdo de que el polígrafo funcione, lo queremos tener como medida de control, ¿sí? Y eso pues hace a nivel corporativo. Y si a nivel de alta gerencia dicen aceptamos hacerlo, pues bajo qué condiciones. Y ya vamos a ver que deben y hemos hablado ya y tiene que haber unas condiciones legales para poderlo hacer, que haya consentimiento, que esté documentado como política, en qué caso se va a hacer previamente, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese acuerdo que hay entre las áreas, pues cuando dicen, oiga, es que aquí por política llegamos siendo oficiales de cumplimiento nuevos y nos están dando la presentación de la empresa y nos dicen, aquí por política todos los cargos críticos tienen polígrafo. Ah, ok, entonces hace parte del proceso de diligencia, entonces eso cómo lo vamos a involucrar en nuestros ARLabs, AgriLabs, ZipLab, todos los labs. ¿Listo? Entonces, enfoque basado en riesgo. Acordemos que la recomendación número 1 del GAFE dice, oiga, usted tiene que tener un enfoque basado en riesgo. Y entonces resulta que, no, le vamos a hacer, dice la empresa, vamos a hacer poligrafía a todo el mundo. Venga, ¿y para qué a todo el mundo? ¿Por qué? Porque pues la idea es hacerlo a los cargos críticos, porque también los cargos no críticos o de bajo riesgo, pues tal vez no se justifica. Entonces, primer punto. Segundo, los momentos estratégicos de la aplicación. ¿En dónde? En los procesos de selección, en los procesos de rutina o en investigaciones internas. Eso hay que definirlo. Y ahora, ¿qué resultados se van a obtener de ahí? Y con los resultados, ¿qué se va a hacer? Digamos que no tiene sentido que hagamos todo un desgaste, toda una logística, todo no sé qué, y a la final engavetemos eso y se los digo porque en una entidad me pasó. No, entonces había un robo, una investigación, entonces eso, toda la empresa poligrafía a ver cuál fue el que sapió. Listo. Y entonces se hizo poligrafía y a la final no salió nada y no pasó nada. Y se engavetaron todas esas poligrafías y no hubo nada. O sea, no pasó nada. Entonces, eso no debería pasar. La estructura de implementación debe una política clara corporativa, debe estar documentado incluyendo objetivos, alcance de órganos, sujetos de evaluación, momentos de aplicación, procedimientos de consentimiento, garantías de confidencialidad, proceso de manejo de resultados, protección de derechos fundamentales, muy importante, protocolo y formato de consentimiento informado. Siempre tienen que firmar, o sea, tienen que aprobar físicamente. Si no aprueban, problemas. Integración con el sistema de riesgos, las poligrafías no reemplazan, sino complementan. Yo creo que esa es la frase para todos. La poligrafía no reemplaza nada, solo complementa los procesos de control que queramos hacer. A nivel de diseño de cuestionarios estratégicos, es muy importante que el oficial de cumplimiento pueda participar, porque él aporta ideas de decir, venga, preguntémosle esto de esta manera, esto así, no sé qué, porque no es que tengamos, le vamos a hacer 100 preguntas, no, esa vaina es súper limitado. Creo que se hacen solo 10 preguntas dependiendo del tipo de estrategia que utilice y de las cuales de las 10, solamente 3 o 4 máximo se pueden utilizar puntualmente a lo que es. Porque de resto son preguntas que hoy está de día y estamos en Colombia, etcétera, etcétera. Son preguntas muy obvias, pero que ayudan a calificar los instrumentos, los componentes. Y controles y gobernanza, habrá las instancias de aprobación, revisión y evaluación de los resultados. O sea, debe haber como una especie de comité que cuando salgan los resultados, pues en ese comité y en esos resultados, pues la gente, digamos que solo cierta gente pueda conocerlo y viene también todo el tema de confidencialidad. No es que entonces esté ventilando esos informes por allá para todo el mundo, no, esto tiene que ser confidencial y solo ciertas personas que son las que van a tomar la decisión de qué se va a hacer. Te cuento que yo participo en comités de integridad de varias empresas y precisamente es eso, o sea, una vez se evalúan las personas dentro del proceso en temas de rutina, ¿sí? O de específicos, existe un área, que en este caso soy yo representando un externo, digamos que conoce como el proceso y da el punto de vista externo, porque preciso mandan a Rosita, que lleva 25 años en la empresa, y Rosita es la señora más querida de la vida y Rosita perdió el polígrafo. O sea, es decir, generó reacciones,
admitió que sí, que cuando estaba hace 1500 años el gerente le permitieron recibir un viaje, que le pagaba el semestre a los hijos el proveedor y el contratista, pero pues que estaba permitido, que antes que firmaran las políticas era permitido. Entonces siempre está esa emocionalidad y cómo así que Rosita perdió la prueba, cómo así que sí, el gerente financiero que lleva 1000 años reaccionó y admitió y dijo, entonces está claramente esa área, en este caso nosotros, generando ese acompañamiento a las diferentes, en esos diferentes comités, precisamente dándole un vuelco para que puedan identificar esos riesgos a nivel general y que pueda ser obviamente un tema de más Ok. de objetividad. Estas medidas legales, con el permiso de los abogados que estén acá, de los doctores que estén acá abogados, vamos a pasarla muy rápido, yo no soy abogado, pero para que no se nos aburran los que no son abogados, vamos a hablar rápidamente de esto. La Corte Constitucional, hay jurisprudencia donde dice que el polígrafo como parte de los procesos de selección con condiciones previamente definidas y que respeten la dignidad humana, entonces, oiga, tiene que respetar la dignidad humana, o sea, es fundamental. Quien se somete al polígrafo puede conocer los resultados de los procesos de selección. Esto fue una sentencia del año 2000, hoy no veo, 19 creo que es. Entonces, 28 no. ok, entonces allí es, venga, si la persona quiere conocer sus resultados, lo puede conocer, sí, porfa. Acá hay algo muy importante y es que, por ejemplo, a ver, o sea, no se pueden compartir, los psicólogos o las personas que reciban los informes de las personas no pueden compartirle el informe al candidato, ¿sí? Puede poner un derecho de petición. ¿Mm? Lo que se puede entregar en dado caso llegue un requerimiento judicial son las gráficas. ¿Por qué? Porque eso sí hace parte desde protección de datos, de digamos que unos datos digamos que fisiológicos que se capturaron para la persona, pero la estructura del informe y las preguntas que se generaron no es potestad del candidato o del empleado, es potestad de la compañía. Entonces, en algún caso de un requerimiento legal, judicial, que venga una tutela, que venga un tema ya más arriba, no se puede compartir. Y nosotros, por ejemplo, en Sintecto nunca le compartimos un resultado ni de un estudio de seguridad ni una prueba de poligrafía a la persona, porque finalmente, aunque digamos que hace parte de la información que entregó y la autorización de tratamiento de datos que entregó, el esquema de conceptualización, el esquema de manifestar, digamos que la información es estructura y es propiedad intelectual del cliente, y en este caso, pues de Sintecto en conjunto. Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta digamos que este ejercicio, en efecto, si ahí viene una tutela, Juan, digamos que si es un juez ordena entregar, se entregan las gráficas para que esa persona, si quiere que otro poligrafista le lea las gráficas, lo pueda hacer, pero se entregan son las gráficas, no se entrega la Súper, estructura del informe. súper, Patricia, gracias por la aclaración. Hablando de jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, en el 2008 dice que el polígrafo no es válido en los procesos penales, pues no aporta acreditar hechos, sino validar la credibilidad del testigo, que es facultad exclusiva del juez. Entonces, lo que están diciendo ahí, oigan, o sea, el polígrafo no reemplaza al juez. El juez es la persona final que dice, oiga, si una persona es culpable o no. Entonces, pueden haber pruebas de poligrafía para ayudar a conducir alguna investigación, pero no es prueba para que un juez diga sí, culpable. ¿Listo? O que Adicionalmente, sea una justa causa. Tocas un punto súper importante, porque esto ya es muy legal. Pero si nos volvemos a relaciones laborales, no es una herramienta, aunque haya reaccionado fisiológicamente, no es una herramienta para tener una justa causa, ¿sí? Hace parte de la investigación, porque aunque la persona esté reaccionando a algunas preguntas puntuales que se están haciendo, no significa que vaya a borrar todo lo que la persona está haciendo al interior. Puede tener los mejores indicadores de desempeño, puede tener todo el proceso digamos que muy organizado y muy estructurado, pero ahí es muy importante y es esa objetividad sobre lo que yo le pregunté. ¿Qué hacen las grandes compañías del país cuando pasan por rutina las personas? No lo sacan. O sea, lo que ellos hacen es quitarle el riesgo. Si está manejando, si es un comprador que está manejando la línea de transporte y tiene un conflicto de interés, que no lo hablamos, pero tiene un conflicto de interés porque resulta que tiene una empresa a título personal, lo que hacen es precisamente sacarlo del riesgo, movilizarlo dentro de la compañía, precisamente para, como estamos hablando de cargos, ¿sí? Es quitar precisamente esa persona en ese cargo que representa o puede materializar un riesgo y ahí es muy importante es definir qué hago con esto. A mí el proveedor me entrega un resultado. A mí el proveedor me puede ayudar y me puede asesorar, pero el qué hacemos internamente es una definición compañía y es una definición precisamente que no debe quedar en cabeza solamente de talento humano, sino que tiene que participar varios actores para que precisamente sea algo de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y que todos estén tranquilos en que la medición se dio de la manera correcta.
Correcto, en el 2013 vuelve y juega, el polígrafo puede usarse en fases preliminares, pero no es apto para introducirse como prueba. Nuevamente la Corte dijo. A nivel de Tribunal Superior de Bogotá, habla que el polígrafo no es válido en los procesos penales, pues las respuestas del polígrafo pueden tener otras causas, existe la posibilidad de controlar respuestas fisiológicas, es posible generar respuestas que pueden estar asociadas únicamente a lo que el examinado entiende como verdad o mentira en su percepción subjetiva, que ahorita Patricia nos lo estaba comentando. Si la persona dentro de su entender dice, oiga, es que está bien, yo, si yo necesito defenderme, me defiendo, y entonces maté a una persona y eso está bien, pues se va. Listo. Súper. Pasemos entonces al time de preguntas porque ya el tiempo se nos acabó. Perfecto. Entonces, por aquí nos habíamos quedado con la pregunta de Sarlaf. La poligrafía se menciona en los documentos Sarlaf, que ya la respondiste. Sí. Y tenemos por acá, si hay tutela y el juez ordena entregarla, ¿se entrega la poligrafía? Ya lo mencioné ahorita, Ya la Patricia. respondimos. Ajá. También. Sí, ya la respondió Que sí, Patricia. pero no. Listo. Así. ¿El polígrafo se tiene que incluir dentro de las debidas diligencias? ¿Se debe? Se debe. No. No se debe. Solo si la empresa sí lo estima conveniente. Ahora, lo que vemos es que con las estadísticas que sacamos de la historial que tiene Sintecto a nivel de las grandes empresas en Colombia, vemos que mínimo el 50% en poligrafías siempre muestra algo. Siempre muestra algo. Listo, perfecto. Y por acá tenemos, ¿qué entidad hace el control de calidad de una poligrafía y cuánto cuesta? No es la entidad, es otro poligrafista. El quality control lo hace otro poligrafista que también digamos que tenga las mismas competencias y habilidades para que evalúe que es la otra persona que no conoce, realizó la poligrafía de la manera como lo está indicando APA. Entonces, acá nosotros internamente claramente tenemos un equipo de quality control que hace la auditoría de otros poligrafistas, que porque nosotros tenemos cobertura a nivel nacional, pero lo hace, digamos que un poligrafista, pues, digamos que externo. Lo que claramente él necesitaría tener es claramente el video, las gráficas, como toda la información para poder, digamos que hacer ese quality control. No sé si tienen algunas preguntas adicionales. Yo creo que vámonos a las conclusiones mientras, si las buscas hay tendencia alguna adicional que no hayamos dado respuesta, pero entonces vamos a las conclusiones y de una vez terminadas las conclusiones arrancamos con nuestra premiación, los famosos premios que mencionamos del comienzo. Nuestra audiencia está ahí, mejor dicho, súper pendiente, no se nos ha ido ni un solo participante, están ahí con los ojos abiertos. Entonces, arranquemos con las conclusiones. Súper. Bueno, lo primero es que la poligrafía, en efecto, es una herramienta que integra seguridad y confianza a nivel de varias áreas de una empresa, ¿sí? La invitación es a usarla estratégicamente en la matriz de riesgos de cargos críticos, en la matriz de segmentación de contrapartes desde compliance, desde relaciones laborales, desde ética y transparencia. Y esta parte de la información justa, que se maneje la información de una manera justa y éticamente, es para nosotros en Sintecto la marca, ¿sí? Porque nosotros claramente evaluamos unas personas, sabemos claramente que este no es un ejercicio ni gracioso, es un ejercicio muy de respeto por la persona, de respeto por sentir obviamente los nervios y sentirse intimidado por hacer una prueba. Generamos encuestas de satisfacción también cuando salen las personas de la prueba. El manejo y el trato pues es muy empático, pero también respetando mucho el protocolo. Pero también la invitación es a que muchas compañías se dicen, el proveedor me entregó un hallazgo, entonces no pasa. O sea, no miran, no revisan, no analizan. Y acá el objetivo es el proveedor está dando una recomendación asociado al hallazgo, pero el proveedor no conoce el riesgo de la empresa. Entonces, yo como proveedor puedo entregar un con hallazgo por admisiones, pero para la empresa puede ser que no sea un con hallazgo. ¿Por qué? Porque si es una empresa que admite el consumo, porque necesitan personas que consuman, nosotros estamos generando pues que es un riesgo público, ¿sí? Pero si necesitan que la persona consuma en el cargo, nosotros no lo sabemos, por lo cual aquí es muy importante que eso se llama apetito de riesgo, y ese apetito de riesgo que las áreas de talento humano, las áreas de legales, de compliance, puedan identificar y es, el proveedor tiene estos parámetros, tiene estos chulos, cuando me lo entreguen yo me tengo que sentar a hacer 1, 2, 3 y el plan de acción interno es 1, 2, 3. Pero es muy importante que se identifique precisamente, digamos que esa información y se analice de una manera ética y justa. Y siempre, Carlos lo dijo, siempre debe salir una acción, ¿sí?
A nosotros a veces nos ha tocado ir a hacer polígrafos de rutina en las oficinas de los clientes y eso dentro del proceso también genera una cultura de seguridad, una cultura de prevención, pero no puede volver solamente en que es el show que el poligrafista va y hace las pruebas y no pasa nada, ¿sí? O sea, las personas están diciendo, oiga, usted, hay una pregunta en la poligrafía y es, ¿a quién enviaría polígrafo? ¿Usted qué recomienda para mejorar los procesos de la empresa? Esa es otra pregunta del polígrafo de rutina. Esa información debe estar consolidada y las sugerencias que tomen esa información porque precisamente las mismas personas están generando esos comentarios que son súper importantes para las compañías. Entonces siempre debe haber un ejercicio pues de un plan de acción diferente. Y listo, acá llegamos a la hora feliz, a los premios. Por favor, mientras eso, por favor, nos van ayudando a seguir a la compañía, las redes sociales de la empresa, porque acá compartimos contenido de valor importante. Entonces, por favor, escaneen los QRs para que nos puedan seguir. Listo, Carlos, y entonces, ¿quién ganó? Y ¿Qué ganó? entonces, tan. Daniela, por favor, entonces, Tenemos a digamos el que bueno, feliz ganador. llegamos a los premios, entonces vamos a premiar a las 4 o 5 personas. ¿Qué dices, Patricia? A las 5 personas 5. que han participado más. Bueno, entonces 5 personas. La Sí, persona con cinco mayor personas. participación. Entonces vámonos de atrás para adelante. Entonces, las 5 personas, mejor, las 4 últimas, ¿sí? O sea, la segunda, tercera, cuarta y quinta, va a recibir de premio, va a recibir una asesoría de parte nuestra, de parte de Sintecto, para este tema de si quiere o no implementar un polígrafo y cómo lo podría implementar, o dudas que tenga a raíz de todo esto, el tema de la poligrafía, porque puede ser que ya tenga un proceso robusto y que ahora tenga algunas preguntas, puede ser que no tenga nada y entonces quiere implementar algo. Entonces vamos a tener para cada uno una asesoría aproximadamente de 30 minutos para ellos completamente gratis. ¿Listo? Y para la primera persona que lo realizó, ya no es de 30 minutos, sino es de 1 hora y adicionalmente les vamos a regalar una poligrafía completamente gratis para una persona. ¿Listo? Bueno. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el número 5? Les voy a hacer una propuesta. Inicialmente tenemos 4 felices ganadores, pero tenemos para el quinto lugar un empate. Entonces, para desempatar este quinto lugar, y me imagino que las personas ya tienen claro quiénes tuvieron No, digamos, ¿quiénes quedaron en sexto lugar, en quinto y en doble quinto? Es como el reinado. Listo, bueno, tenemos a Vanessa Osorio Mendoza. Sí, ¿y a quién más? De quinto lugar. Y a la señora Jacqueline Montoya. Listo. Entonces, a Jacqueline y a Vanessa es. Exacto. A Jacqueline y a Vanessa, entonces vamos a hacer una pregunta para el desempate. Entonces, Patricia, si quieres, hagamos una pregunta súper corchada. No, mentiras, una pregunta súper fácil. Entonces, Jacqueline y Vanessa, mejor dicho, pegadas a ese chat, porque la que primero responda y esté bien, las dos tiene que ser, se gana el premio que mencionamos. Entonces, Patricia. Listo. Wow, ¿qué pregunta podemos hacer? Dentro de lo que recorrimos de la estructura del polígrafo como tal, o sea, de los instrumentos que la persona tiene en el sistema nervioso, ¿cuáles son 2? Que nos digan 2. No importa que no digan el nombre completo, sino el que mide X, Y, Z. Dos instrumentos de los que vimos que se colocan a la persona cuando estamos en la prueba de poligrafía. Wow, taratatán. No importa el nombre, obviamente esos nombres son como... Los nombres técnicos no, pero digamos que... Como si fuera la álgebra. ¿En qué partes del cuerpo se ponen? Ya. Listo. A ver. Cardiógrafo, Jacqueline, y el otro. Son 2. ¿En qué parte del cuerpo? Cardiógrafo y el otro. ¿O en qué parte del cuerpo? Mónica, que no, pero Mónica no está participando. Y sensor de movimiento. Ok. ¿Sí? Listo. Y entonces, Jacqueline. Ajá. Súper. Jacqueline. Entonces, Jacqueline es la número 5. Por favor, Jacqueline,
si quieres, por dónde tú tienes, podemos mirar la base de datos si tenemos los datos de Jacqueline Sí, Montoya. ¿qué tal? Listo. Listo, perfecto. Jacqueline, número 4. Bueno, entonces, tenemos al señor Leison Alejandro Ladino en cuarto Leison lugar. Alejandro, bravo, Leison. También tenemos los Súper. datos de Leison. Sí. Listo. Tenemos también a Maribel Cano. Maribel Cano. Maribel, wow, en bravo, tercer súper. lugar. Por favor, entonces también como hizo Leison, anotan, escríbenos ahí que estás en línea, pues para saber. Listo, Mónica Quijano. Listo. Y Ok, tenemos dale. entonces tenemos a Jacqueline Montoya, 5, Leison Leison, 4, Maribel, Mónica 3. ¿Maribel qué? Maribel Cano. Maribel Cano ¿No? 2. En Y nos segundo vamos lugar. para el número 1. ¿Quién No, quedó en el vamos en número segundo, 1? ¿no? Vamos ¿Cómo? al segundo. Jacqueline, Leison, Maribel. Vamos en segundo. Perdón. Segundo lugar. Jacqueline, Leison. Perdón, Maribel. Perdón, 3. Vamos para el segundo. Este segundo lugar queda de segundo lugar porque en la primera ronda era la persona que respondiera más rápido y fue el señor Andrés Monsalve, que también Andrés. participó con algunas Bravo, preguntas. Andrés. Súper. Súper. Ahora Perfecto. Andrés, vamos. ¿esa línea? Súper. Bien. Eso. La persona más participativa, que fue el señor John Sierra, Súper. Súper. participativa de todo el Vamos, conversatorio. vamos. Súper bien. Felicitaciones. Ya, nos Entonces, a nuestros felices ganadores, perdón, felicitaciones. Muchas gracias por la participación. Con gusto vamos a compartir las memorias y también acá en el QR también está mi LinkedIn también. Ahí está mi número. Si necesitan alguna pregunta, tranquilos. O sea, aquí el objetivo es que ustedes puedan contar con la información, las herramientas, un WhatsApp, una notica de voz. Patri, tengo esta duda, tengo este tema. Si se dan con Sintecto, con otro proveedor, no pasa nada. Nuestro objetivo siempre es brindar esa asesoría, esa consultoría y también poder acompañarlos en esa integración holística desde talento humano, desde riesgos, desde compliance, desde datos, desde ética y transparencia, poderlos apoyar a ustedes porque sabemos que en el mercado no existen cursos para riesgos, para estudios de seguridad, para antecedentes, para poligrafía, no hay en el mercado cursos. Estén atentos a nuestras redes porque tenemos sorpresas académicas también en adelante para ustedes, pero si tienen alguna pregunta, inquietud, súper bienvenidas, con mucho gusto estamos disponibles para poderlos apoyar. Gracias por conectarse con nosotros, una feliz tarde y Muchas nos vemos en un gracias. siguiente evento. Mil gracias. Mil gracias. Hasta luego.